Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Bienvenidos a nuestra saga de estudio acerca del Apocalipsis. Te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Hoy empezamos con esta saga preciosa acerca del Apocalipsis y empezaremos hablando del capítulo 1. Estudiaremos verso a verso cada uno de los versículos y de las figuras proféticas que se nos presentan en este pasaje. Dividiremos este capítulo en 3 segmentos para efectos de estudio. El primero es el prólogo del versículo 1 al 3. El segundo segmento es el saludo o doxología, que va del 4 al 8. Y la tercera visión es una visión de Jesucristo glorificado que el apóstol Juan describe del versículo 9 al 20. Este libro fue escrito alrededor del año 95 por el apóstol Juan, quien había sido exiliado y expulsado a la isla de Patmos por causa de predicar el evangelio. Nos vamos a extender en esto más adelante. El libro de Apocalipsis usa palabras únicas en griego que no se usan en ningún otro libro del Nuevo Testamento. También este libro usa figuras simbólicas para representar sus visiones. Por ejemplo, el águila. Cuando nos habla de un águila, podemos saber que está hablando acerca o está representando renovación, rejuvenecimiento, etc. Entonces este libro usa esas figuras simbólicas. ¿Y cómo sabemos que el águila representa esto? Bueno, por la misma palabra. La misma palabra dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán. En este sentido, las águilas, por el mismo proceso que ellas tienen, representan siempre renovación o rejuvenecimiento. También cabe mencionar que este es el único libro profético del Nuevo Testamento. Todo esto es bastante interesante, ¿cierto? También los colores forman parte simbólica del libro. Por ejemplo, el negro podrá simbolizar muerte o destrucción y el rojo puede simbolizar sangre. También los números juegan un papel muy importante. Por ejemplo, el número 6 es un número de hombre, simboliza a la raza humana, porque en el día 6 la palabra de Dios dice que el hombre fue creado. Por eso la marca de la bestia es 666. En este sentido, los números juegan una correlación simbólica. También el número 7, por ejemplo, habla de perfección, habla de plenitud, porque el Señor terminó su obra en el séptimo día y Él descansó en el día 7. Entonces representará esa plenitud o esa perfección de Dios. También el apóstol usa símil o comparaciones. Usualmente nosotros usamos mucho las comparaciones cuando nos piden que describamos cosas que fueron extraordinarias. Por ejemplo, si alguien te pide que describas un atardecer mágico extraordinario que tuviste, tú podrás decir: bueno, el cielo parecía de oro, las nubes parecían como algodones de azúcar. Obviamente las nubes no son algodones de azúcar, pero tú lo describes de esa manera para buscar una figura que los demás comprendan y que se asemeje a lo que tú viste. Eso es exactamente lo que el apóstol Juan hace. Por ejemplo, cuando dice: y sus pies eran refulgentes como el bronce dentro de un horno. No quiere decir que los pies de Dios son de bronce, sino que él está comparando el brillo que emitían sus pies con el bronce. Ahora vamos a entrar en materia. Te invito a que tomes tu Biblia y leas conmigo verso a verso el Apocalipsis. El versículo 1 nos habla acerca del tema del libro. Es un versículo sumamente importante. Y si nosotros quisiésemos ponerle un tema al Apocalipsis, sin duda sería este. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿cuál sería el tema del libro? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, porque es la revelación del fin de los tiempos.
Ahora, debemos de hacer una pausa todavía más extensa en este versículo, ya que este versículo ha sido piedra de tropiezo para muchas sectas como los Testigos de Jehová o los adventistas, que argumentan que Jesús no es Dios. Y dicen, ya ven, dice que la revelación se la dio Dios a Jesucristo, entonces quiere decir que Él no es Dios. Eso dicen ellos, pero esto es falso, porque debemos de entender lo que el versículo nos está diciendo. Recordemos que Dios en su plenitud, en su conjunto, está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, como el agua, que se manifiesta en estado sólido, líquido y gaseoso, pero es un mismo elemento. Así también es Dios. Es uno en referencia a la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay contradicción entre ellos, no hay antagonismo, pero se manifiesta en esas tres personas: el Padre como creador, el Hijo como el redentor y el Espíritu Santo como consolador y arras de nuestra herencia. Yo creo que la manera más fácil de entender esto es un gabinete de gobierno. El gabinete de gobierno es uno, pero está compuesto por varios ministros: ministro de Educación, ministro de Gobernación, ministro de Seguridad, ministro de Agricultura, etcétera, pero es un solo gabinete. Este gabinete se reúne y habla acerca de un tema que todavía no es conocido para el público, y deciden qué tanto de la información quedará clasificada y qué tanto de la información saldrá al público. Y luego designan a uno de estos ministros para que sea él el encargado de ir y en rueda de prensa hablar de esta información. No quiere decir que este ministro no forme parte del gabinete, forma parte del gabinete, pero a él se le dio la información, a él se le encomendó de que él pudiera hacerla pública. Es exactamente lo que vimos acá en el versículo 1. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden dar la revelación a Jesucristo para que sea Él quien nos la revele. ¿Y por qué a Jesucristo? Porque Él hizo la obra redentora para la humanidad. En tal sentido, Él es el indicado para decirle a la humanidad cuál será el fin de los tiempos, el fin del mal y cómo se destruirá el pecado, la muerte, y todo eso quedará abolido, y cómo Satanás será condenado eternamente. Es decir, que en ningún sentido dice que Jesús no sea, o Jesucristo no sea Dios. También hay algo que cabe la pena interpretar. Al final del versículo dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estas sectas dicen: ya ven, Jesús es un ángel. Eso no es cierto. ¿Quién es este ángel entonces? ¿De qué está hablando? Obviamente no está hablando de Cristo. La revelación es de Jesucristo porque Él discurre el velo. Él abre la cortina. La palabra revelar o revelación quiere decir abrir el velo, discurrir la cortina para que se vea al otro lado. Pero durante el Apocalipsis vemos que un ángel acompaña a Juan durante la revelación, y en algunas ocasiones Juan sostiene diálogos y hace preguntas al ángel, tiene una interlocución con este ángel. Esto lo vemos en Apocalipsis 19 del 9 al 11 y Apocalipsis 22, 6, 8 y 9. Y Jesucristo mismo habla al final de la revelación de este ángel en Apocalipsis 22, 16. Entonces, en ninguna manera está hablando de que Jesucristo sea un ángel, sino que este ángel, esta revelación fue dada a Juan y obviamente es acompañado por este ángel. El versículo 2 dice: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan dice que ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. Pues recordemos que Juan fue un testigo presencial del ministerio de Cristo y un testigo clave. Él vio las sanidades y los milagros. Juan fue uno de los 3 discípulos que estuvo presente en la transfiguración. Juan fue otro de los 3 discípulos que estuvo presente cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz cuando el Señor expiró por nuestros pecados. Y también fue uno de los discípulos que fue a la tumba y constató que el Señor ya no estaba en la tumba y que había resucitado. Y posteriormente Juan lo mira resucitado. También estuvo presente en su ascensión a los cielos. Y obviamente ahora está presente y lo mira
en gloria en los cielos. Con semejante currículum, ¿cómo no podemos tener a este hombre como un testigo presencial clave? Porque él estuvo presente en el ministerio del Señor, en su sacrificio, en su resurrección, y ahora le mira glorificado. Por eso el apóstol dice: he dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Y ahora nos va a dar testimonio en Apocalipsis también de todo el Apocalipsis, de todo lo que él está viendo. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí se expresa una bienaventuranza única de este libro, ya que no existe ningún otro libro de la palabra de Dios que lance una bienaventuranza para los que lo leen, lo oyen y guardan sus palabras. Versículo 4, y aquí ya estaríamos entrando al siguiente segmento, que es un saludo y las doxologías. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, el pasaje no quiere mucha ciencia, ¿verdad? El apóstol Juan está saludando a las iglesias, pero me llama la atención la parte final que dice: los 7 espíritus que están delante del trono de Dios envían saludos. Ahora, ¿quiénes son estos 7 espíritus que están frente al trono de Dios? Una explicación serían serafines, que son seres ardientes por Dios, que le sirven, que le adoran, y estos seres se encuentran descritos en Isaías capítulo 6. Sin embargo, esto es poco probable, porque ¿por qué los ángeles mandarían saludos a las iglesias si ellos solo hacen lo que Dios les ordena? En este sentido, no podría tratarse de serafines. Otros dicen que son arcángeles, pero nos encontramos con el mismo problema y llegan al punto hasta de inventarles nombre a los arcángeles. Esto es totalmente absurdo y ridículo porque se lo sacan de la manga de la camisa y no de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería la interpretación correcta de estos 7 espíritus? La interpretación de esto la encontramos en Isaías 11:2, porque recordemos que la palabra se explica a sí misma. Y dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Mira, ahí menciona 7 espíritus. Y el primer espíritu es con E mayúsculas, es decir, que está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, sin lugar a dudas, cuando la palabra de Dios dice: y los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, es el Espíritu Santo, porque el 7 representa la plenitud de Dios. Y en tal sentido debemos de entender que no existen 7 espíritus diferentes, sino que el Espíritu Santo se mueve en 7 maneras distintas, como espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, porque Él es el que da el poder, el conocimiento, la sabiduría. Esto es bastante similar al fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, que tiene varios componentes, pero no son varios frutos, sino que es un solo fruto, el fruto del Espíritu. De igual manera, los 7 espíritus de Dios es la representación del Espíritu Santo como espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de inteligencia, pero es el mismo Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. En tal sentido, estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios es la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra habla de Cristo como el testigo fiel, pues Él dio testimonio del Padre y del Espíritu Santo y del Evangelio. Y a su vez el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonios acerca de Jesús. Esto lo encontramos en Juan 5:31 al 47.
También la palabra dice el primogénito de entre los muertos, ya que algunos como Lázaro resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo venció la muerte para no volver a morir. En tal sentido es el primogénito entre los muertos porque es el primero que ha resucitado para no volver a morir. Y así también pasará con los muertos en Cristo que resucitarán y no verán muerte, y los que vivimos y seamos arrebatados también seremos transformados y no veremos muerte. Por eso Él es el primogénito. Y el soberano de los reyes de la tierra, pues Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y me impacta lo que dice al final del versículo, pues aún siendo todo lo que Él es, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, se entregó, se humilló y nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Cuán grande es su amor! Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir con que nos hizo reyes y sacerdotes? Es decir, que nosotros no valíamos nada. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Él no valíamos nada, pero Él nos devolvió el valor y nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. Esto también se encuentra en 1 de Pedro 2, 5 al 9, que dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que somos de gran valor para Dios. Él nos devolvió el valor con su sangre en la cruz del Calvario. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El apóstol da esperanza a la iglesia y dice, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Habla de la segunda venida de Cristo. Esto está descrito en Mateo, y el Señor habló de su segunda venida también. Esto está descrito en Mateo 25:31, Mateo 16:27, Mateo 26:64, Marcos 8:38, entre otros. Es la segunda venida porque la primera venida fue cuando Él vino en forma de bebé. Él viene a la tierra, Él pues entrega su vida por nosotros, resucita al tercer día y asciende. Y en su segunda venida Él vuelve y pone nuevamente el pie en tierra en el monte de los olivos. Esto lo veremos más adelante, por eso es su segunda venida. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia Él no pone su pie en tierra, sino que Él se queda en las nubes y la trompeta se oye para los redimidos, para aquellos que hemos creído en Él. Los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Esto de acuerdo a 1 de Tesalonicenses. Entonces esa no se puede considerar como una segunda venida porque Él se queda en las nubes. Entonces la segunda venida es cuando todo ojo le verá. En el arrebatamiento solo su pueblo oirá su voz. Pero en la segunda venida todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron lo verán. ¿De quién estará hablando acá? Esta respuesta la encontramos en Zacarías 12, 8 al 11, que dice: En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fue débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. ¡Wow! ¡Qué importante esto! Porque dice que los que le traspasaron le mirarán, y Zacarías nos está diciendo que los que le traspasaron fue su pueblo de Israel, y dice que le van a ver ¿dónde? En el valle de Megiddo. Y justamente eso es lo que dice más adelante la profecía en Apocalipsis, cuando habla del Armagedón, porque Armagedón se disputará en el valle de Megiddo. Esto me impacta porque la profecía se correlaciona y
No hay contradicción en ella. Están totalmente correlacionadas y es la revelación misma de Dios. Es decir, los israelitas le mirarán venir al Señor en el valle de Megiddo, los que le traspasaron, los que le dijeron tú no eres el Mesías, los que hasta el día de hoy no creen en él como el Mesías, le mirarán en su regreso glorioso. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto nos habla acerca de su eternidad. Esto desvirtúa cualquier herejía que han formulado los gnósticos, adventistas o los testigos de Jehová sobre que Jesús no es Dios o que no vino en carne. Él es el Todopoderoso y este término es adjudicado solo a Dios. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí entramos ya en la tercera división y nos acercamos ya al final, que es la visión de Jesucristo glorificado, que es del 9 al 20. Entonces Juan empieza hablando acerca de su exilio. Juan reconoce que al igual que otros hermanos están por persecución debido a la predicación del evangelio, él también está sufriendo y está sufriendo una especie de arresto domiciliar en una isla llamada Patmos. Esta es una pequeña isla rocosa que se encuentra en el mar Egeo a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso. Juan dice que él estaba en el día del Señor. Y como sabemos en el Nuevo Testamento, para demostrar que la iglesia ya no está bajo la observancia de la ley del día sábado, que era el día de reposo, ahora este día dejó de tener relevancia y ahora la relevancia la tiene el día domingo. Nosotros como cristianos no guardamos el domingo ni ningún día, porque guardar sería observar ese día y ese día no tener ningún pensamiento pecaminoso ni hacer ninguna obra carnal. En cambio, en la vida del cristiano todos los días son santos y todos los días debemos de guardarnos para Dios como resultado del nuevo nacimiento que ha habido en nuestros corazones. Y en el Nuevo Testamento vemos esa transición, ya que el día domingo es el día que el Señor da la revelación del Apocalipsis. También un día domingo es cuando el Señor resucita y en Hechos se nos demuestra que la iglesia primitiva se reunía los días domingo y los domingos también partían ellos el pan, es decir, hacían la Santa Cena. Por todo esto y más, podemos decir ya en el Nuevo Testamento ya está abolida la usanza de la observación del sábado y obviamente tampoco se observa el domingo, pero hay una transición hacia el domingo para demostrar que ya no se guarda un día en específico. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor no solo le da la orden que envíe esta revelación a las iglesias, sino que también le da un orden específico uno por uno. Y es que habían más iglesias en Asia, pero Dios en su sabiduría envía este mensaje con el orden de las iglesias para representar cada uno de los periodos subsiguientes que tendría la iglesia a lo largo de la historia hasta llegar a la iglesia actual. Y si quieres conocer más acerca de esto, te invito a que vayas acá dentro de nuestro canal a las listas de reproducciones y allá encontrarás una lista que se llama las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 periodos de la iglesia. Es toda una saga en donde podrás conocer cada una de las 7 iglesias y de estos 7 periodos que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, pasando por la iglesia medieval y hasta la iglesia actual. Te invito a que vayas y que lo veas, te resultará bastante interesante y ahí nos expandimos muchísimo más a hablar acerca de estas 7 iglesias. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias que están encendidas por el fuego del Espíritu Santo. Y dice que Cristo camina entre ellos. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira qué interesante, dice que el Señor está caminando en medio de los 7 candeleros. Qué hermoso, es decir, que el Señor camina
en medio de la iglesia, se mueve en medio de su pueblo. Pues la palabra de Dios se cumple. Mateo 28:20, que el Señor dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor está con su iglesia, se mueve en cada servicio, en cada lugar donde adoran su nombre, el Señor se mueve. Y también Él prometió en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, allí estaría Él. Por eso Él está en medio de los 7 candeleros. Qué hermoso nuestro Señor. Hay algo más que denotar del versículo 13, que dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es la misma expresión usada en los evangelios cuando se le llama el Hijo del Hombre, y el mismo Señor se llama el Hijo del Hombre. Y también esta misma expresión se usa para Cristo en la revelación de Daniel capítulo 7 versículo 13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Exactamente lo que el ángel le dijo a María: el principado sobre su hombro, la paz no tendrá fin. Y Él es el cetro de equidad, su reino nunca pasará. Aleluya. Él es el Hijo del Hombre, el que está cerca del anciano de días, el que toma el poder y el dominio del anciano de días, del Padre. Y esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 4 y 5. El versículo 13 nos dice todavía más. En la parte B, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta vestimenta con un manto hasta los pies representa su justicia y su sacerdocio, ya que Él es el sacerdote mediador de un nuevo pacto. Él, dice la palabra de Dios en Hebreos, que ofreció una vez y para siempre el sacrificio. No es como los adventistas dicen, que Él está continuamente ofreciendo sacrificio. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice en Hebreos que Él ofreció una vez y para siempre el sacrificio, y fue doble, porque Él era tanto el sacerdote que ofreció el sacrificio y también a la vez la ofrenda, porque Él mismo fue la ofrenda en la cruz del Calvario. Y Él fue el sacerdote porque el Señor Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Entonces, como Él entregó su vida, Él mismo está siendo sacerdote y sacrificio vivo. Y los sacerdotes que ministraban en el templo usaban una ropa que llegaba hasta los pies. Esto lo puedes encontrar en el libro de Levíticos. Entonces, esa ropa hasta los pies representa su sacerdocio y su justicia. Y dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto representa lo precioso y lo fiel de su corazón y el amor por nosotros, así como también una investidura de autoridad. Tú ves que cuando un presidente gana la presidencia, se le pone una banda atravesada en el pecho. O una reina de belleza también, cuando gana las selecciones del certamen, se le pone esa banda. Entonces esa banda que él tiene atravesada por el pecho denota su autoridad, su reino, su dominio. Y no es cualquier banda, porque es de oro. Y fíjate algo, el apóstol Juan acá no está usando una comparación, no dice como que si fuera de oro. No, esto es una aseveración. Dice: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En la revelación que Dios le da, Juan ve claramente que es de oro puro. Y claro, habla de esa realeza, de ese poder, de ese dominio, de esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Mira, dice que sus cabellos eran blancos. Esto se asemeja a lo que veíamos en Daniel del anciano de días, que dice anciano, pero es de días. Y acá dice que sus cabellos eran blancos. En este sentido, ¿será que el Señor tiene una apariencia de viejito? No, sino que cuando dice que sus cabellos eran blancos como la nieve, esto representa su pureza y su eternidad.
Recordemos que la palabra de Dios dice en Isaías: si vuestros pecados fueren negros, vendrán a ser blancos como blanca nieve o como blanca lana. Entonces representa su pureza, pero a la vez representa su eternidad, porque como lo vimos, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega quiere decir la primera letra del abecedario griego y la última. Es como que dijéramos, Él es la A y la Z, el primero y el último. Entonces representa esa eternidad, que Él es eterno. Representa también la luz que emana de Él, la luz de Cristo. Recordemos que en Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna, pues Cristo, la luz que emana de Cristo, ilumina toda la ciudad. ¿Te imaginas? Una ciudad iluminada por una sola lumbrera tiene que tener una luz incalculable. Dice algo más. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Esto nos habla acerca de la purificación, porque como sabemos, el fuego purifica. Por eso cocinamos los alimentos, porque el fuego mata las bacterias. Y también simboliza juicios. En tal sentido, el Señor es puro, pero esa pureza también debe de hacer en Él emitir juicios. No es como los testigos de Jehová que dicen que, pero porque Él es muy amoroso no va a mandar a nadie al infierno. Eso no es cierto, pues por su misma justicia Él también debe de ser justo y dar un justo juicio, porque dice la palabra de Dios en Judas que Él no dejará convicto a ningún malvado. Es decir, todos los malvados deberán de ser juzgados por esa justicia, por el mismo amor que el Señor tiene para con la humanidad. Si un malvado le hace algo malo a otra persona y no se arrepiente, obviamente por su mismo amor el Señor tendrá que juzgar a esta persona, porque si Él no la juzgara estaría siendo injusto con el agredido y dejaría de tener amor con el agredido. En tal sentido, la justicia de Dios va ligada con su amor. Por eso sus ojos son como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies son como bronce bruñido, que arden en un horno, pues denota la firmeza de sus pasos, en los cuales no hay tropiezo, porque es como bronce, es un material pesado. Y también denota la excelencia de sus caminos, porque brilla. Es decir, sus pasos son firmes y sus caminos son excelentes. Su voz es como sonido de muchas aguas, representa el poder de su voz. Como dice la Biblia, la voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. El Salmo 29 nos habla acerca de la voz de Jehová. Te invito a que posterior a este estudio vayas y lo leas. Te aseguro que si tú sales ahorita de tu casa y encuentras un árbol y le empiezas a gritar, pueden pasar años y tú nunca vas a quebrar un árbol con tu voz. Pero el Señor con su voz quiebra los cedros, y no cualquier árbol, los cedros, que es una de las maderas fuertes del Líbano. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas son símbolos de los 7 ministros de las iglesias. Esto también lo vemos reflejado en Daniel 12:3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos aquellos que predicamos la palabra del Señor! Porque la promesa es: seremos como las estrellas a perpetuidad eterna. El versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Estamos siempre delante de la presencia del Señor. Cada vez que hablamos, cada vez que predicamos, recordemos que estamos delante de la presencia de Dios. Por lo mismo no podemos predicar falsedad, debemos de predicar su palabra y ponerla por obra. La espada aguda que sale de su boca, obviamente que es su palabra. El versículo 16 en la parte B dice: y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Esto está perfectamente expresado en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos y traspasa a lo profundo del corazón. Esa es su palabra. Y al final dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol, claro. El sol brilla en su fuerza a mediodía. Esta es una hora de luz sobrecogedora, plena, que alumbra todo y que es cegadora a los ojos. La perfecta luz de Cristo ilumina todo,
y es cegadora a los ojos mortales. Por eso es necesario ser santos, pues sin santidad nadie verá al Señor. Esto de acuerdo a Hebreos 12:14. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Fue tan impactante la gloria de Dios que al verlo y al ver su gloria, el apóstol Juan cae desmayado, sin fuerza alguna para sostenerse en pie delante de Dios. Esta misma reacción lo podemos ver en algunos profetas y en algunos hombres de Dios que tuvieron revelaciones similares y cayeron a tierra completamente impactados, porque delante de la gloria de Dios no se puede estar en pie. Pero el Señor le da ánimos a Juan y le dice: no temas. El versículo 18 extiende esto y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice a Juan: no temas, yo soy el mismo. Juan, la palabra de Dios dice que se recostaba en el pecho del maestro y oía sus enseñanzas. Juan estuvo frente a la cruz. Juan convivió con el Señor y le dice el Señor a Juan: Juan, no temas, soy yo mismo en quien te recostabas en mi pecho, el que viste en la cruz del Calvario y el que viste resucitado. No temas, soy yo, y al igual que te amé, te sigo amando. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué reacción! ¿Cuál irá a ser nuestra reacción cuando le miremos? ¡Wow! ¡Qué precioso! Y el Señor nos diga: no temas, soy yo, a quien tanto serviste, de quien tanto predicaste, al que creíste sin ver, pero bienaventurados los que sin ver creyeron, y un día le veremos. ¡Qué precioso! Versículo 18 dice también que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del mundo de los muertos, pues Cristo venció a la muerte. Esto según 2 de Timoteo 1:10, Hebreos 2:14 y mi favorito es Hechos 2:22 al 24, que te lo voy a leer, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las grandes maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Wow! Era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que la muerte hiciera de él lo que ella quisiera, porque él venció a la muerte. Gloria a Dios. Por eso él tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque las venció. Y en el versículo 19 y 20 terminamos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Manda a Juan a que escriba la revelación de lo que acaba de ver y le da también la interpretación de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, y llama a los 7 pastores de las 7 iglesias, le llama los 7 ángeles, porque somos de tal estima para Dios que el Señor nos llama así. Y recordemos que la palabra ángel quiere decir mensajero. En tal sentido, los pastores solo somos mensajeros de Dios, que damos el mensaje de Dios, la palabra, las buenas nuevas del evangelio. Y obviamente los 7 candeleros eran las 7 iglesias. Bien, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Resulta muy interesante todo este estudio, ¿no es cierto? Interesante, y nos lleva por toda la palabra de Dios. Así que te espero en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión, en el capítulo 2 de Apocalipsis, de nuestra serie de estudio acerca del libro de Apocalipsis. Dios te bendiga. Esta es la Hora de la Decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste
al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo